Detallistas de Provisiones Incorporado, FENACODEP, presentan... Muy buenos días, amigos televidentes y detallistas de todo el país. Sábado, como siempre, estamos acompañándolo en sus hogares con su programa Detallista y Globalización. Es una producción de FENACODEP y le llega a ustedes gracias a la cortesía de Pastorizadora Rica, la Cervecería Nacional Dominicana, la Cooperativa Momón Bueno, Indubán, Mejía Alcalá y Codepa. Nosotros, como cada sábado, estamos acompañados de Marcilonilo Castillo, expresidente de FENACODEP, dirigente del sur, de los comerciantes de allí, y Héctor Sánchez, economista, profesor universitario y asesor económico, tanto en FENACODEP como en otras instituciones. Buenos días, Héctor. Muy buenos días, amigos y amigas detallistas de todo el país, televidentes. Esperamos que ustedes tengan un sábado pletórico, bueno, y que hagamos un programa que sea de agrado de todos ustedes, como siempre. Buenos días Ramón, buenos días don Héctor, buenos días amigos televidentes de todo el país, especialmente a la clase detallista, a los dirigentes de FENACODEP, de todo el pueblo dominicano que siguen sábado tras sábado las incidencias de este programa Detallista y Globalización. Tu programa Detallista y Globalización pronto estará con un nuevo set, que estamos haciendo, ¿no? Y modificando las estructuras. Las imágenes. Aprobación vamos a tratar hoy sobre la aprobación de la ley de extinción de dominio, aprobada por la Cámara de Diputados y Senadores, independientemente de aprobada o no fuese aprobada, sobre la ley de extinción de dominio. Recordarle, también vamos a conversar ampliamente sobre los padres, sus trabajos, qué es ser padre. Como mañana es Día del Padre, pues es una de las cosas que nosotros vamos a tratar. La administración el vaticinio que hace el Banco Central de la bonanza del país para el próximo año, los fondos que dispuso el gobierno para los detallistas, que ha pasado con eso. También sobre una actividad que hubo en Ocoa de los detallistas y la cooperativa del distrito, la cooperativa Codepa, que está aquí en el Distrito Nacional del Bloque Sur Central. Pues, hablando sobre la aprobación de extensión de dominio, me hubiese gustado la opinión de GAR, pero no la tengo. Realmente, Héctor, tú como economista de ese ángulo, ¿cómo tú ves la ley de extinción de dominio? Bueno, tiene varias lecturas. La primera es de carácter político. Por primera vez, después del 27 de febrero del 44, se dispone de una ley que persiga la corrupción pública, el uso indebido de los recursos del Estado en República Dominicana, y que sean expropiados esos bienes a quienes hicieron mal uso de ellos durante su estadía en la administración pública, durante el desempeño de puestos públicos. Eso es importante porque ayuda a la institucionalidad y a la ética en República Dominicana. El segundo elemento es político. Por primera vez, los partidos políticos que coinciden en el Congreso y que hacen vida legislativa se ponen de acuerdo para sacar una ley
de alcance nacional e incluso internacional, porque la ley prescribe que tú puedas perseguir los bienes ilícitos, e incluso en el extranjero, que tengan personas que hayan incurrido en actividades ilícitas, ilegales. Y eso es importante, que se hayan puesto de acuerdo después de mucha discusión, claro, con muchas modificaciones, como eliminar la retroactividad de la ley y otras modificaciones, pero en fin de cuentas se sacó esta ley, y ojalá se haga así con el Código Penal, que también se saque, ¿no? Que tiene más de 20 años dando vuelta en el Congreso. Y eso es importante, ya falta solo que el presidente la promulgue, se convierta en una ley, se hagan los reglamentos para que esta opere. Pero es una ley de gran importancia. Y en tercer lugar es el alcance mismo de la ley desde el punto de vista legal. Una ley orgánica que no requería el 67% de la Cámara, sino la mayoría absoluta. Y por tanto es una ley de gran alcance, no como se pensaba y se quería, pero fue lo posible, lo negociable. Y abarca, digamos, todo lo que es adquisición de bienes ilícitos en el narcotráfico, en la corrupción administrativa, tráfico de armas, de personas, en fin, cantidades de delitos que llevan a la gente a enriquecerse sin tomar en cuenta las consecuencias. Y eso es lo importante. Ahora esperamos que esta ley se aplique y que por lo menos ate un poco la corrupción administrativa en este país y que sea un soporte para que digamos, el Ministerio Público pueda decomisar los bienes mal habidos por parte de personas en actividades ilícitas diversas que están pautadas en la ley. A mí me parece que es un buen logro, no es todo lo que se desea, pero avanzamos en la lucha contra la corrupción en sentido general, sobre todo la corrupción pública. Vamos a una pausa, usted amigo televidente, no se vaya, que en breve estaremos nuevamente conversando sobre el tema. No se vaya. Este es un programa Detallista y Globalización. Seguimos conversando con Héctor Sánchez y Marcelino Castillo. Estamos conversando sobre la ley de extinción de dominio, sobre los conceptos que están emitiendo diferentes sectores, grupos, sobre qué es o no es, hasta dónde beneficia o no beneficia. Realmente la ley de extinción de dominio, la población quería que fuera retroactiva, pero hay muchos intereses creados. Me gustaría oír la opinión suya. Bueno, realmente yo creo que, como decía don Héctor y como usted dice, pues vemos, por lo menos la ley que hemos podido tener, es una muestra de que cuando se quiere se puede. Aquí hay leyes que, por cierto, una cantidad de leyes perimieron en el día de ya a esta fecha, producto de que no ha habido forma de ponerse de acuerdo. Por lo menos con esta negociaron en base a los intereses de parte y parte y se pusieron de acuerdo, y por lo menos ya tenemos algo. Como dice el senador Antonio Taveras, hemos logrado una ley que no da cabida a la impunidad del pasado ni del presente, dice ahí. Eso quiere decir que también se puede perseguir el pasado, por lo menos 20 años atrás. Y eso es muy importante, que la República Dominicana no puede seguir siendo una nación donde cualquiera llega a una función pública, se adueña como que eso es un patrimonio heredado de él o de su familia, y lo maneja a su antojo y lo manda a sus cuentas personales, a sus allegados, a sus familiares, se lo reparte y después es el ídolo de los pueblos. Yo dije aquí en muchas oportunidades y lo seguimos repitiendo, los ídolos que hay en los pueblos, que nadie puede competir con ellos porque han conseguido dinero de manera ilícita, y son los que pueden sobornar a la gente y ser los papaupas de la matica, los que más quieren, porque son solidarios, porque se cogen 1.000 millones y reparten 100 para comprar conciencia, para ganarse la solidaridad de la gente. Así, ¿quién no es un líder? ¿Quién no es popular así?
cualquiera, si es un líder y es popular. Entonces yo creo que es muy importante, hemos avanzado en esta parte y qué bueno que se pusieron de acuerdo. Ojalá en las próximas legislaturas se puedan poner de acuerdo también para la ley, para las leyes que están pendientes, que hay un sinnúmero, hay como 8 o 10 leyes ahí importantísimas, incluyendo el Código Penal y el asunto del aborto y las causales, que no ha habido forma. Y el Código Laboral. El Código Laboral y la de Seguridad Social, la de Salud, la de el cambio climático, que son tan importantes, y entonces no hay forma de que se pongan de acuerdo. Se van a los resorts a disfrutar manjares de vino, de comida y de todo. Y entonces después que vienen de allá, parece que después que ese manjar, después que viene, pues viene la resaca y viene y le hace daño, y entonces vuelven y echan para atrás lo que pudieron avanzar, porque cuando vienen allá dicen, avanzamos mucho, y después viene y dice que ya no, que no es posible, que hay que aguantar eso, que hay que coger esto por aquí. Pero tú dices que los diputados van a un manjar, y senadores, los legisladores. Pero ellos no necesitan eso, irse en grupo, que le paguen chelitos, eso no, el dinero que ganan ellos le da para hacer eso y beber un vino de marca. Recuerde que hubo una diputada que dijo que no tenía el sueldito que ganaba y lo que le daban en el Congreso no le daban ni para comprar una botellita de agua. Mira que una botellita de agua que ni para eso tengo. Esos infelices están pasando necesidades. Que a propósito, una ley que perimió era también una ley que hay donde se les restringen a ellos exoneraciones, el barrilito, el cofrecito y todo eso. Hoy ellos van a dejar que eso se mantenga activo. Ya lo dejaron perimir en este año, porque los proyectos de ley duran 2 legislaturas de 6 meses. Quiere decir que al año, si usted somete ahora, el 16 de agosto, una ley, un proyecto de ley, y no lo conoce en esas 2 legislaturas, ya el próximo 16 de agosto del 23, eso perime. Tú me estás sacando del tema, cuando estaba hablando de la ley de extinción de dominio, que es muy amplia, una ley donde los dominicanos teníamos la esperanza de que, porque tú estás hablando hablaste de 20 años, bueno, eso es lo dice Mario puso en uno de sus libros que detrás de cada gran fortuna hay un gran crimen. Entonces, realmente, muchas fortunas de aquí tienen un gran crimen. Ese crimen hay que verlo con las muertes de miles de niños en los hospitales. Porque es que la corrupción no viene de ayer. La corrupción nace con la República. Esto que tiene mucho tiempo. Entonces, si la hacían retroactiva, saldrían muchos nombres que hoy quizá son héroes, representantes del país, saldrían a relucir. Fíjate qué pasó, por ejemplo, con el administrativo de la presidencia, que por el hijo, que había hecho negocio con la cuestión, renunció o pidió unas vacaciones. Entonces, si nos vamos que eso sea tan retroactivo, habría quizás muchas familias, de esas familias famosas, adineradas, que tuvieran que pedir mucho perdón también. De muchos años atrás, no de 20. Entonces, realmente yo veo que la ley lo buscan como la vía política. Yo pienso que debe ser una ley general, una ley que se aplique para todo el mundo. Cuando decía que está acusado, que está sentenciado de Odebrecht, por el caso de Odebrecht, decía, pero yo soy el corruptor, ¿y dónde están los corruptos? Yo corrompí. Óyeme, que para mí en lo personal el que corrompe no es hermano, es el que se deja corromper. Porque yo puedo venir a ofrecerte un negocio a ti. Los dos son malos. Sí, pero hay miles de gente ofreciéndote lo que sea. Porque el que ofrece es corrupto. El que ofrece es corrupto. Y el que recibe es corrupto. El que recibe es el que tiene la oportunidad de que la corrupción se produzca. Sí, pero... Tú vienes y me dices, mira, vamos a hacer esta carretera que vale 50 millones, pon 100 y te voy a devolver 25, 40, qué sé yo.
Si lo aceptas, si tú quieres, Sí, pero entonces debían estar presos los dos. claro, eso mismo. ¿Entienden? Los dos. Por lo menos los dos debían estar presos. Entonces, hay muchas cosas que esta ley va a comenzar a, si es que la aplican, si es que los que la van a administrar la administran como debe administrar. Ramón, Vamos a una pausa. Ramón, y en breve decía Juan Bosch, Ramón, que los que tienen dinero, los que tienen fortuna, es por una herencia, o es un explotador o de actos ilícitos. Son las tres formas de ser rico. Vamos a una pausa y regresamos en breve. Seguimos su programa de Tallista y Globalización. Estamos conversando sobre la ley de extinción de dominio. Y decía, yo también mencioné, ¿no?, sobre el tiempo, la aplicación y realmente hasta dónde llegaría. Yo decía que lo veía como muy político, lo veía la necesidad de hoy. Por ejemplo, todos esos casos que están en los tribunales entrarían ahora, ¿verdad? Sí, claro. En la ley de dominio. Entran todos. Sí. Todo entra. Es decir, Del 2002 para atrás. de 2002 para atrás, todo Digo, entra. para acá, sí, porque Ok. son 20 años. Es decir, que la fortuna tuya hay que... Las mías hay que revisarlas. Hay que Sí, revisar. Sí, las mías. Las Pues- deudas, la deuda. Bueno, que tiene mucha deuda es porque tiene con qué respaldarla. Bueno, a veces se confunden los bancos. Bueno, realmente volviendo al tema, no sé si esto tiene algo que ampliar o... No, yo creo que con lo que hemos dicho es suficiente. Dejémosle al tiempo para que sea el tiempo el que determine si esta ley es viable o no viable. Y recuérdense que todas las leyes pueden ser modificadas después en el Congreso, de manera que comencemos a aplicarla. Eso es lo importante. Implementémosla y dejemos en manos de la justicia, de los administradores de las leyes, la implementación de esa ley. Y, tengamos confianza en que dará resultados. Entonces, esto, yo voy a andar mi Mercedes-Benz, por ahí me lo van a quitar. No es así. No es así. Tiene que probarse que tú te lo robaste. No, ok. Pero también, ilícitamente. Porque mira, pero mañana es Día de los Padres. señor. Héctor, Ramón, pero también la ley dice, no, hay un refrán que dice por ahí que el que hace la ley hace la trampa, que decir que ellos siempre le ponen su cosita por ahí Hace la para trampa. algunos, para deslizar por ahí alguna brecha y proteger algunos intereses que a veces le convienen. Entonces usted va a poder seguir andando su Mercedes, no hay problema. Bueno, pero mañana es Día de los Padres. Ah, Es un día sí. importantísimo. Nosotros, la mayoría de los comerciantes tallistas son padres en el país, aunque la mujer es la que lleva el colmado, es la que está detrás, es la que lo ocupa. Yo pienso, no, casi el 80% de los colmados del interior del país son las mujeres que lo tienen. El marido se va al campo a trabajar. Y el padre está ahí. Me dice, mi hija me dice siempre, bueno, papi, es que el papá es el que mantiene. Ese es el papá de la persona. Un buen padre es el que mantiene bien a sus hijos. Un buen padre es el que le da buena educación, porque si no le da buena educación, comienza a decirse que es un mal padre, pero al final siempre lo quieren. Me gustaría oír a Héctor sobre ese tema de los padres. Bueno, Ustedes saben que todas estas fechas son fechas tradicionales, muchas de ellas de carácter comercial. El Día de los Padres debe ser los 365 días del año, igual que el Día de la Madre. Pero por lo menos se pone una fecha para que la gente recuerde, reflexione sobre su importancia. Lo importante es que entendamos que cuando usted asume reproducir la vida, dejarle herencia a la humanidad, que es aquel que tiene hijos e hijas, usted sepa que tiene en su mano una gran responsabilidad de construir un ser humano útil para la humanidad, para su familia. Y eso implica protegerlo y darle apoyo en todos los sentidos, sobre todo a nivel material y espiritual, con el ejemplo fundamentalmente.
porque el padre se convierte en el líder en estos hogares machistas de la familia, y si usted no da ejemplo, digamos, con su comportamiento digno, el trabajo digno, digamos, el buen uso de los recursos disponibles y la priorización en los recursos en educación, salud, en crecimiento humano, usted pues haría un mal papel como padre. La desgracia en estos países es que tenemos más de 1 millón de madres solteras. Pero hablando de esas madres solteras, ¿por qué los hombres abandonan más a la familia que las mujeres? Bueno, por el problema cultural. El machismo es una cultura que se cree que el hombre es libre y puede hacer lo que le dé su gana. Y lo peor del caso aquí no es que se separan de las esposas, sino que se separan de los hijos. Muchos padres creen que una vez dejan la esposa, ya dejaron los hijos y abandonan sus responsabilidades con los hijos. Y esa es una de las causas de la delincuencia en este país. Que muchísimas familias, digamos, andan por ahí descompuestas, destruidas, y no hay una autoridad sobre los niños, y los niños crecen sin lo que la madre tiene que trabajar, y entonces no tienen una autoridad paterna responsable que lo auxilie y lo oriente. Y eso es una pena. Los padres deben saber que no, que los niños no tienen ninguna culpa de que no se hayan entendido con su esposa, con su compañera, y que es un error grave, que usted no pierde la responsabilidad con sus hijos nunca. Incluso hay una ley que lo obliga a darle soporte económico, material y espiritual a los hijos. Lo que pasa es que tampoco aquí se aplica ni se persigue con la drasticidad que debe. Y a veces alguna madre ingenuamente no acuden a su aplicación. Entonces tienen que cargar con la responsabilidad de los hijos. Pero mi exhortación es que usted no sea de esos padres irresponsables, que mantenga su hogar, y si por cualquier razón de desavenencia o de incompatibilidad de caracteres usted se separa de su esposa, sepa que no se está separando de sus hijos, que usted tiene responsabilidad con ellos, de guiarlo, ayudarlo y hacer de esos niños o niñas gentes útiles, seres humanos útiles, y que hagamos de los padres verdaderos padres, digamos, honrosos, dignos, que se puedan llamar como tales, para que después no tengan que pagar la consecuencia, sobre todo cuando entran en edad avanzada, de que no tengan a quién acudir ni puedan contar con la solidaridad de nadie. Hay una parte en eso, y es cuando el padre se hace responsable de los hijos y se queda en la casa, la gente lo ve como con pena, ese pobre hombre con sus hijos. Sin embargo, no es el caso de la mujer se queda con el hijo y lo ven normal. Ahora, si es un señor que se quedó con los 4 muchachos atendiéndolo en su casa, la gente lo ve como un hombre, lo ve diferente, como que le coge pena. Un sacrificado. Es un sacrificado. Eso es el machismo, te digo, eso es cultural. Eso se da por el machismo y se da también porque el padre no está acostumbrado a estar en la casa, atendiendo a los muchachos, haciéndole los oficios, dándole seguimiento, preparándole a ver si comió, si se bañó, si fue a la escuela, si esto. Entonces eso no se da. Todo ese trabajo lo hace la madre y trabaja también. Sí, entonces nosotros entendemos, como decía Héctor y usted, que el Día de los Padres es un día muy significativo y muy simbólico, y hay que seguirlo promoviendo, porque verdaderamente hay muchos padres que realmente no responden a las expectativas, pero la gran mayoría, la mayoría, no son así. Lo que pasa es que en una sociedad estamos para hacer las cosas bien, pero aquí resaltan más las cosas negativas que las positivas. Vamos a felicitar a todos los padres, detallistas y pequeños empresarios del país. Con esto nos vamos a una pausa y regresamos. Son padres, perfecto, sí. Nos vamos a una pausa y regresamos. Seguimos con su programa Detallista y Globalización, conversando con Héctor Sánchez y Marcelino Castillo. En esta semana y el fin de semana pasada, muchos de las asociaciones pertenecientes a FENACODET tuvieron actividades que nosotros consideramos importantes.
En Ocoa se reunió el consejo, las asociaciones del bloque sur central, tanto la del Capotillo, bueno, casi todas participaron en una gira que hizo la cooperativa hacia el río Salado de Nagua, Agua Cabrera, y fue una muy bonita, una actividad grandiosa. Fueron casi 100 socios, comerciantes y panaderos, se sintieron muy bien todos en esa actividad. Me gustaría que para la actividad de Ocoa, pues, señor, usted como de allá, de su región, de su pueblo, pues... Bueno, realmente allá hubo una actividad, hacía cerca de 2 años que no nos juntábamos por el asunto este de la pandemia, o sea, no nos juntábamos así, ya un poco más masiva, podríamos decir, más de 50 compañeros se dieron citas allá a esta importante actividad. Yo creo que es muy significativo. Después de 2 años se reunía la directiva cada 2 y 3 meses, pero de buenas a primeras pues convocamos a una asamblea que es la asamblea preeleccionaria que se hace cada 2 años, y realmente nos sorprendió la asistencia. La asistencia, y no solamente la asistencia, sino el ánimo que tienen los compañeros de su institución, de mantener la institución, las palabras de aliento. Yo quiero aprovechar para saludar y felicitar al equipo directivo allá, al compañero presidente Coride, Rafael Tejeda, Alfredo Casado, José Custodio, Juan de los Santos, Eduard Peña, bueno, y todos los compañeros de allá que por razones a uno a veces se le escapan los nombres aquí en esta parte, pero hicieron un trabajo tesonero. Allá estuvo la representación de la ADES, la joven Vigmari Acosta, que le dio un conversatorio, se sintió muy bien, y muchas gracias a ella en nombre de doña Digna Reynoso, que le fue a representar, que tenía otro compromiso por allá y no pudo estar. Y realmente se hizo una actividad amena, y nosotros queremos decir que en Ocoa hay asociación activa, dinámica, por mucho tiempo, y es lo que le exhortamos a todos los compañeros del país, que activen sus asociaciones, que renueven sus cuadros directivos, porque el que dirige, el que es dirigente, el que representa y no tiene a quién dirigir, no se puede llamar dirigente, no se puede llamar líder. A mí me gustaría, seguimos machacando. Me gustaría ver la incidencia suya en esa actividad, que aparece usted ahí dando un conversatorio. Vamos a ver la incidencia que tuvo ahí nuestro compañero Marcelino Castillo. Pero la Federación Nacional de Comerciantes Detallistas, FENACODET, que ustedes conocen, a la que estamos nosotros afiliados, esa institución sigue trabajando. Ella misma va a seguir de nosotros, ¿verdad? La gente de la ADES y de otras instituciones, y estamos con diferentes cosas. Ustedes no ven eso, ustedes no ven los pleitos que estamos por ustedes con consumidores, no ven los pleitos que se llevan en el Congreso para las leyes, para que no le perjudiquen tanto. Por lo menos que sean un poco flexibles. Por ejemplo, hay una ley ahora que no se permite vender bebida después de las 12 de la noche, ¿verdad? Servirle bebida en los colmadones. Esa ley la querían poner que no se vendiera ningún tipo de bebida. Era nada que no se vendía, porque no podía vender una cervecita vieja en su colmado. Eso era lo que se quería pasar en el Congreso para los colmados y los colmadones, excepto un colmado cerrado, como ya cerró allí, este muchacho allí cerró, y está cerrando los colmados porque no van a vender bebida. Pero usted no podía abrir una cerveza en su colmado, ni una botellita de ron, que a veces cuando gente a jugar a la mesa de dominó, a veces un trago de Brugal, o de Barcelona, o de otro, esos son los marcas que más o menos abundan aquí, ¿verdad? Sí, entonces, esas son cosas que no se ven. Nosotros tenemos un periódico ahí, que también ahí sacamos informaciones. Por ejemplo, esta actividad, ustedes se van a buscar ahí y se van a encontrar en la próxima actividad, porque estamos tirando imágenes para que ustedes también ahí salgan
Bueno, después la incidencia de la mansión de Castillo en Ocoa y de las actividades como fueron. Las imágenes de la cooperativa no se trajeron porque había mucha gente ahí en traje de baño y una fiesta, fue con perico ripiado, bailando. Es decir, no era comercio, era diversión. Era festiva, sí, recreativa. Bueno, pero realmente fue interesante y esperamos que nosotros, asociaciones, comiencen a entender que la asociatividad no es solamente comercial, que la asociatividad del colmado puede ser social. Por eso la asociación del distrito se ha mantenido durante tanto tiempo, porque no es comercial, es social. Así es la de Ocoa. Sí, es social. Ni negocio tenemos. No es que no necesariamente tienen una cadena, no, que no tienen negocio, cada uno tiene su Cada uno tiene su negocio. Cadena de distribución. No tenemos cadena como antes, hace 20 años. Eso es importante, Sí. sí, porque usted dice no tenemos negocio, la gente cree que usted no tiene Perfecto, colmado. no, cada uno tiene su negocio. No, pero realmente esas cadenas que el presidente está pidiendo, el presidente del país, está pidiendo que formen los comerciantes cooperativas para poder Para que le lleguen más fácil a el menores apoyo. precios. Pero no sé, los comerciantes parece que son sordos. Eso se llevó a que fueran las federaciones, y parece ser que los afederados, los que están dirigiendo las federaciones, no están buscando el desarrollo realmente de los pequeños y medianos. Y no han hecho con mucho caso para esto. Inclusive en una ocasión pidieron 100 millones, le dijo que se lo iba a dar para eso, pero hasta ahora no. En una ocasión, estos días. En estos días. Pero no hemos visto como que no tiene la forma de implementarlo. Y yo lo que sugiero es que la FENACODEP, que dirige Fausto Figuereu, y el grupo que dirige Ricardo y las demás federaciones formen una comisión, un comité o una comisión de trabajo para instalar esa cadena de distribución y que se le dé potestad que ellos negocien a nombre de las federaciones con el gobierno, digamos, que se le entregue esos recursos y hagan un plan para establecer ese centro de abastecimiento que importe y compre a nivel nacional y distribuya a todos los colmaderos del país los bienes comestibles que consume la mayoría de la población en los barrios, en la paraje, en las secciones, en fin, que hagan eso, porque si no, eso no va a cuajar nunca, que designen una comisión de trabajo que se encargue de elaborar ese proyecto y de instalarlo como tal, busque el local y haga todo el proyecto. Yo le dije que la FENACODEP tiene un plan, un proyecto que se elaboró en ese sentido hace años por unos economistas que se le pagó, que lo busquen y lo usen como modelo si quieren, para que puedan establecer ese centro de abastecimiento, de distribución, compra y venta de productos masivos para los colmaderos y puedan echar hacia adelante con el apoyo del gobierno y de los bancos y de la cooperativa ese proyecto de tanta trascendencia para mantener los 60.000 y tantos colmados que hay en el país y darle capacidad de competencia. Pero ese aporte no necesariamente tiene que ser todo el Estado. El Estado puede aportar 100 millones y los detallistas podrían aportar siquiera 25 o 50. Es decir, que sería una gran... Y lo que uno no entiende es si es la forma que hay que buscar en esto, porque el problema está que por qué a veces nosotros distribuimos un producto y le sale más caro a la federación, a las asociaciones, a los centros de distribución nuestros, que a los mayoristas. Tenemos que buscar una forma, porque antes era así. Eso es negociación, eso como dice él. Comercialización. Sí, pero por eso. Tiene que sentarse a negociar. Claro, porque si tú compras 100 cajas de aceite, no es lo mismo que si compras compra 10. Independiente. Claro. Si tú tienes que sentarse a negociar. No es lo mismo que venda a nivel. Una de las quejas. Bueno, pues tenemos que una pausa y regresamos. Cuando regresamos seguimos con el tema. No se vayan, amigos televidentes. Seguimos con su programa Detallista y Globalización. Conversábamos sobre la situación de los pequeños y medianos a nivel nacional y el por qué
no se toman en cuenta todas las ofertas que ha hecho el presidente Luis Abinader a los sectores detallistas, que otros sectores ya lo están haciendo. Él le ofreció y lo están haciendo. Y sin embargo, el sector detallista, aparentemente sus grandes líderes, como que no han mostrado el interés de que esto se haga. Inclusive el presidente, como decía yo anteriormente, ha puesto a disposición dinero y espacio físico que ustedes necesiten. Díganme lo que necesiten, díganme el espacio, dónde está, puede ser en una zona franca, donde sea, pero yo quiero ayudarlo. Entonces, esto decía ahorita que sobre la comercialización, que decía Marcionilo que muchas veces sale más caro a un centro de distribución de detallistas que a un almacén. Sería muy sencillo. Si todos los centros de distribución se unen, habría la capacidad de compra que dice Héctor. Es decir, podríamos negociar la factoría X. Mira, ¿cuántos sacos tú tienes al año? 10.000 sacos. Nosotros vamos a hacer una carta de crédito, vamos a hacer una carta de compromiso, y todo ese rote lo vamos a comprar a este precio. Y a la medida que vamos retirando, el banco te lo va a ir pagando. Lo que pasa es que también ha habido... Pero vamos a terminar que esto termine la idea que comenzó ahorita. Sí, pero igualmente pasa, por ejemplo, con la mayoría de los productos agropecuarios que son explotados por los intermediarios. El comercio detallista, si tiene un gran centro de abasto aclimatado con un centro de abasto completo, que tenga su local con refrigeración, camiones, distribuidores, en todo el país, nosotros podemos negociar con los productores agropecuarios todos los productos de origen agropecuario, habichuelas, cebolla, ajo en Constanza, arroz, en fin, y hacer compras masivas, negociado con las asociaciones de esos productores de San Juan, de Constanza, de la factoría de arroz, y podemos abastecer en precio y en condición y en calidad todo el comercio al detalle al país. Lo que pasa es que competir con eso, competir con todo el mundo, con los supermercados, competir con los mayoristas, pero no hemos tenido esa disposición humana, y ahora se le ofrece la facilidad. Primero era que no teníamos los recursos, se nos ofrecen los recursos, y ahora ¿qué es lo que pasa? Es un problema humano, es decisión, pensar en el bien común, no en el bien individual, dar el salto hacia adelante, atreverse. Es que nosotros no tenemos la capacidad de formar, de administrar eso. ¿Cómo que no vamos a tener la capacidad? No administramos más de 100 centros de abastecimiento por asociación en el pasado. Claro que la tenemos. Y mucha experiencia. Es que hemos perdido, digamos, el deseo de servir, y no hemos individualizado, como que no hemos ido deshumanizando esa vocación de servir, patriótica, humanista, la hemos dejado, la hemos abandonado, y hay que rescatarla, porque el mundo de hoy, esta crisis mundial, nacional, exige que los seres humanos y los dirigentes de grupos se humanicen, piensen más en el bien colectivo, en el bien común, que en el bien individual. Den ese salto, den ese paso hacia adelante. Marcionilo, ¿usted tenía...? Bueno, es que realmente eso que dice Héctor, es que se ha perdido la confianza. El asunto es que se ha perdido la confianza en la colectividad, en la unidad, en la participación. En la dirección, dígalo claro, la dirección antes, todo el mundo sabe que en los pueblos habían cadenas de distribución que han ido desapareciendo, se han ido individualizando. Y entonces ya ese trabajo colectivo, como dice don Héctor, esa solidaridad se ha ido perdiendo, y ha afectado a los pequeños y medianos comerciantes, porque tienen que ir al agiotismo, a buscar a los distribuidores empresariales, los mayoristas que hay en cada localidad, en cada pueblo, y a veces, inclusive, por eso decíamos, a veces le llega un producto a ellos mucho más caro, o sea, a veces lo consiguen aparentemente más barato, pero son más caros, porque no se puede dar el servicio a través de los centros de abastecimiento de las asociaciones, de las cadenas. Pero es negociación. Entonces yo creo que... Mira, nosotros, que yo participé, hice esa organización, el negocio que se hacía era
este es el precio que tú tienes que darnos tanto para la organización, fuera del precio, y lo daban, y lo negociaban, e iban a negociarlo. ¿Cuál es usted de compra? Un furgón, 2 furgones, pero cuando llegaron, después de discutir el precio, bueno, ahora para la logística, y eso lo hacen las grandes cadenas, Las grandes cadenas tienen un porcentaje para la distribución. Claro. Que es lo que FENACODEC y las instituciones Ha ido perdiendo. Han ido perdiendo, quizás no lo han entendido. Sobre todo la capacidad de importar, traer productos que no se producen en el país, traer marcas, traer bienes que cuando escasean los traigamos nosotros, lo compremos a los suplidores, porque nosotros tenemos relaciones con todos los detallistas de América Latina, con todas las asociaciones de detallistas de América Latina a través de la Asociación del Comercio Detallista de América. Entonces nosotros podemos coordinar importaciones de cualquier país, de Asia, de Europa, de América, y traer productos que escaseen aquí y no dejar que un intermediario lo traiga para que especule con ellos y traerlo nosotros. Nadie tiene que decidir por nosotros ni especular a nombre de nosotros, ni estar vendiéndole permisos que nos dan para que importemos a otro, para que se haga rico él y nosotros cada vez más pobres, más desvencijados en un proceso de subsistencia que damos lástima muchas veces. Esa capacidad de importar, esa capacidad de comerciar, de negociar, de aumentar nuestro prestigio y nuestro poder de compra y de comercialización en el mercado nacional e internacional, nosotros la podemos adquirir. Solo se necesita el salto del individualismo al bien común, de la deshumanización a la humanización, de hacer lo que éramos en el pasado, dirigentes auténticos, veraces, dirigentes que enfrentábamos a cualquier gobierno, a cualquier empresario, a cualquier abusador, a cualquier gente que nos afectaba, y que hemos ido perdiendo eso. Entonces, esos dirigentes tienen que aparecer en el mercado. Si no aparecen esos dirigentes, no va a haber este cambio que necesita el comercio al detalle para que pueda subsistir, pueda competir y pueda salir de ese estado. No tienen pensión, no tienen seguridad social, muchos no tienen casa, no tienen salud, los hijos, la mayoría no lo pueden mandar a ninguna universidad. En fin, no tienen posibilidad porque su nivel de capitalización, de acumulación es muy lento, producto precisamente de que venden pequeña cantidad y muy cara y tienen costos muy altos porque no tienen capacidad de compra. No, te voy a decir que también la población ha ido dejando de creer en los precios de los colmados, Sí. de que tienen alguna capacidad de compra, se van a los y a supermercados. veces lo compran más caro, Sí, van que a el los mismo colmado, supermercados. pero ya tienen la tranquilidad de que van ahí. Hay que seguir soñando con esa propuesta de Héctor. No soñándolo. Usted como líder del sector debe seguir peleando Hay que para que eso sea. Hay que seguir soñando, hay que seguir peleando y ojalá un día podamos llegar a esa meta que es la unidad para poder poner al servicio de la clase Tenemos que ir a una todos pausa. estos elementos. En breve estaremos nuevamente con ustedes. Seguimos con su programa Detallista de Globalización, y hay una situación en el país y en el mundo, es el aumento que se está produciendo en los intereses. En esta semana vimos cómo la FED hace aumento, el Banco Central hace un aumento, la población cada vez se siente con menos recursos para adquirir los productos. La población ve que se está contrayendo sus ingresos y la posibilidad de tener más recursos como que se le está limitando. La mayoría no entendemos que hay una guerra, la mayoría no entendemos que esa guerra está afectando el mundo y que la pandemia dejó secuelas que han afectado y siguen afectando la humanidad. Sin embargo, hay sectores aquí que se están aumentando los salarios solo. Eso pasó, por ejemplo, en los administradores de la ADE, que en esta semana hicieron un aumento de salario.
porque ellos tienen la potestad como consejo, pero espérate que si a los otros no lo pueden hacer, ¿por qué a tú? Y si tú me estás subiendo la energía eléctrica porque no la puedes mantener, ¿por qué tú vas entonces a aumentarte el salario? Para quitarle eso a los infelices que no tienen para pagar la energía eléctrica que el gobierno ha tenido que darle para atrás porque la gente no la puede pagar. Me gustaría, Héctor, que tú... Mire, sobre las medidas monetarias que están tomando los bancos centrales, incluyendo el Banco Central de Estados Unidos y de la República Dominicana, de aumentar los tipos de interés o la tasa de interés del Banco Central, que es la que fija y condiciona todas las demás tasas de interés del mercado. Yo he dicho que eso da resultados momentáneos. Las medidas monetarias no van a contener la inflación definitivamente, ni la van a resolver, porque la inflación ahora no es por demanda, no es por consumo, es por escasez de producción y suministro de bienes en el mundo. Es un problema de producción y no puede ser tratada con los mismos métodos anteriores de carácter monetario, restrictivos. Eso yo he dicho que eso no va a conducir a nada, va a profundizar la recesión y va a crear problemas mayores. Ahí si no hay producción, si no hay inversión para producir bienes y servicios y suministrar al mundo, la inflación no se va a controlar. Olvídense de eso, que eso no va a dar ningún resultado. ¿Usted tiene algo sobre el tema? Yo fui que lo traje, yo se lo sugerí porque realmente usted habla de los aumentos de las tasas y todo esto, y habla también de lo que está sucediendo en electricidad con los aumentos. Se aumentaron los funcionarios de las EDES. No de la EDE, de la Superintendencia de Electricidad, las EDE no, porque las EDE son las que comercializan la electricidad. La Superintendencia, que es la que coordina todo lo que tiene que ver. Le autorizó a ellos aumentos. Al Consejo, a los consejos, de la Superintendencia. Cerca de 200, entre 200.000 y 100.000 y tanto para todos los funcionarios. ¿Un aumento? Sí. Mire aquí, que lo dejaron sin efecto. Sí, lo dejaron sin efecto, producto de lo que el gobierno tuvo que intervenir. De 596.000, los directores se aumentaron a 751.000 en un esquema ahora mismo de crisis económica, una situación difícil, en un momento en donde se le dispara la factura a los usuarios porque el sector eléctrico necesita recolectar más recursos para poder apalear la situación donde los subsidios del gobierno no dan para compensar todo esto, y entonces esta gente lo que hace es que se acuerdan aumentos, porque está bien que la ley lo diga y se lo dé, porque le digo, aquí el que hace la ley hace la trampa. Pero caramba, en un momento tan difícil como está viviendo la sociedad dominicana, el presidente de la República tuvo que intervenir y mandar algo un poquito disfrazado, diciendo que ahora no hay aumento, diciendo que no hay nombramientos nuevos y todo este tipo de cosas. Pero eso llora ante los ojos de Dios, que estos turpenes que se dicen defensores de la ciudadanía, del pueblo dominicano, que trabajan al servicio del pueblo, tienen la cachaza y la cara dura, como decían unos políticos, de hacer esto en esta coyuntura. Yo creo que eso realmente es una exageración muy lamentable. Antes de que termine el programa, porque sería una injusticia que un programa que defiende los pequeños y defiende al pueblo, no se refiera al acontecimiento que sucedió el miércoles pasado con el personal de salud, la marcha hacia el Palacio y el trato que la policía le dio a los médicos y al personal de salud. A mí me parece que fue un grave error. El gobierno debe actuar. Yo debo decirle al presidente con toda honestidad que hay muchos conspiradores en todos los terrenos. Hay mucha gente que conspira para destruir su imagen, destruir su acción de gobierno. Recuérdense que estamos en competencia electoral y política y que acontecimientos de ese tipo no deben pasar por alto. Hay que investigar el jefe que dirigía esa tropa, por qué no lo supo controlar, porque él pudo haber controlado eso sin llegar a esos extremos. Lo único que había que hacer es negociar con los médicos, elegir una comisión que pasara porque lo estaban esperando en el Palacio y ahí se resolvía ese problema. Eso es falta de tacto en control de motines.
Y eso uno no sabe detrás de eso que se mueve nunca. Hay que abrir los ojos. En política todo es posible. Decía Juan Bosch que lo que no se ve es más importante que lo que se ve. De manera que yo le exhorto a Senencaba, al comité ejecutivo, al gobierno que se aboquen a un diálogo, porque ambos dicen que están de acuerdo que la salud debe mejorar, que los hospitales deben mejorar, que no se deben privatizar. Entonces, ¿por qué no se ponen de acuerdo en algo tan fundamental como es la salud y la mejoría de la salud? Hay dos cosas básicas para que un pueblo progrese: educación y salud. Sin eso no hay progreso, y lo sabe todo el mundo. Entonces, ¿cómo es posible que hayamos llegado a este triste acontecimiento en un gobierno que se dice ser democrático, socialdemócrata, que se dice que va a actuar contrario a todos los 20 años del PLD? Acontecimientos de este tipo se dieron muy pocas veces. De manera que yo exhorto al gobierno a que maneje los motines y pongan gente al frente de ellos con capacidad de negociar, que tengan paciencia. No estamos en la era de Trujillo, no estamos en los 12 años de Balaguer, estamos en otro tiempo, y la imagen hay que mantenerla vía el diálogo, el consenso y buscar lo que es común a todos y todas. Así hemos llegado al final de su programa Detallista y Globalización, recordándole que es una producción de FENACODET y le llegó a ustedes gracias a la cortesía de Pasteurizadora Rica, Cervecería Nacional Dominicana, la Cooperativa Mamón Bueno, Indubán, Mejía Alcalá y Codepa. Hasta el próximo sábado les decimos Marcelino Castillo, Héctor Sánchez y Ramón Tejeda quienes hablan. Y los padres que pasen un día feliz. agradable. Maicera Dominicana, Federación Nacional de Comerciantes Detallistas de Provisiones Incorporado, FENACODEP, presentaron